Hola, bienvenidos a la segunda sesión, al segundo webinar sobre novedades de SolidWorks 2026. Mi nombre es Álvaro Luna, soy fundador y director técnico de Origen y seré el encargado de presentar el primer bloque de novedades de esta segunda sesión, de este segundo webinar. En este bloque vamos a ver lo que son las novedades en importación, rendimiento, interfaz de usuario, colaboración, gestión y PDM. Más tarde mi compañero Juanma verá las novedades en diseño eléctrico, toda la gama de simulación, DraftSight y SolidWorks Composer, para tener una visión global de todas estas nuevas suites de capacidades y de novedades de la herramienta SolidWorks 2026. Comenzamos, por tanto, con el bloque de interfaz de usuario, importación y rendimiento en cuanto a las novedades de SolidWorks 2026. Bien. Podemos comenzar con las capacidades de importar modelos en segundo plano, opción muy interesante que nos evitará tiempos muertos. También han incluido filtros de selección mejorados que nos permitirán poder tener cada vez más opciones de seleccionar entidades que poder detectar, eliminar, limpiar, distinguir en definitiva de un gran conjunto, especialmente con conjuntos importados. Seguidamente veremos herramientas como son las de selección de muchos sólidos, las capacidades para seleccionar muchos sólidos. También otra capacidad muy interesante es la de rendimiento, de reconstrucción, que es una capacidad que también nos va a permitir ganar en calidad de trabajo. Veamos estas capacidades en acción. Vamos a ver, para importar modelos en segundo plano es una tarea que nos obligaría a parar. Pues ahora tenemos la posibilidad de lanzar en esta pestaña importar modelo, se nos abre una interfaz con una serie de columnas, vamos a seleccionar los elementos, en este caso son 3 archivos STEP, la columna del reloj rojo o naranja indica el tiempo y a partir de ahí lo dejaríamos en segundo plano y seguiríamos trabajando. Al rato estarían en verde con el tiempo que se ha invertido en la conversión de cada uno de los archivos, obteniendo el resultado sin obligarme a parar. ¿Vale? Es una herramienta que nos va a permitir optimizar nuestro tiempo de trabajo de un modo muy interesante. Filtros de selección. Podemos seleccionar mediante filtros, por ejemplo, por componentes. De modo que es muy simple, aplico el filtro y simplemente voy picando sobre una cara y nos detecta componente completo. Uno, otro y pego en este caso una textura que ya tenía copiada. Filtro por operación, también muy interesante. Pico, por ejemplo, una cara producto de un redondeo, marca todos los redondeos. Pico una cara producto de una extrusión, marca las cotas que la gobernaron y desde ahí puedo cambiar y editarlo, obteniendo mucha flexibilidad en el cambio de un diseño, de un modo muy rápido. Sobre seleccionar cuerpos por tamaño, tenemos, por ejemplo, un ensamblaje importado con muchos elementos que quisiéramos limpiar. Bueno, podemos ver unas herramientas fantásticas. La primera, vamos a poder seleccionar por tamaño. Nos aparece un control deslizante, cuanto más deslicemos, mayor tamaño y va incluyendo más componentes. Puedo además incluir elementos que sean productos de matriz y todo lo seleccionado lo puedo eliminar directamente. Seleccionar por volumen es otra interesante capacidad. Hago un prisma, puedo desplazar o estirar con esas flechitas de cada cara, de modo que todo lo contenido en ese prisma esté seleccionado. En este caso también lo eliminamos. De este modo podemos simplificar y limpiar muy rápidamente nuestros diseños importados, ahorrando bastante tiempo. Otra capacidad muy interesante, las mejoras en rendimiento. Rendimiento de reconstrucción. Tenemos una máquina completa con muchos componentes a la cual vamos a someter a una operación de matriz importante en SolidWorks 2026 y en SolidWorks 2025. Vemos como el tiempo pasa de 20 a 30 segundos. Es hasta un 30% más rápido, con el impacto que esto tiene en tiempos muertos y en rendimiento y en calidad en el trabajo. Sobre el escalado dinámico, esta capacidad es relativa a la gestión de la herramienta para tener al mismo tiempo diferentes resoluciones de pantalla. Cada vez es más común trabajar con un monitor con una resolución y nuestra pantalla de portátil que tiene otra. Todos esos inconvenientes los podemos solventar con esta operación de escalado dinámico, con esta nueva capacidad, para trabajar también de un modo mucho más cómodo. Hasta aquí las novedades específicas de la versión SolidWorks 2026. SolidWorks se sitúa siempre en mejora continua.
Con lo cual, desde la presentación de SolidWorks 2025 han ido surgiendo nuevas capacidades en las actualizaciones de SolidWorks Connected o en los Servipack de SolidWorks tradicional, y eso es lo que vamos ahora a repasar. Las novedades que han surgido a lo largo de este año en lo que hemos llamado echar la vista atrás con SolidWorks 2025. Vamos a comenzar viendo las mejoras en lo que se refiere a interfaz de usuario simplificada, a las mejoras para poder recargar del servidor y sincronizar nuestros diseños, y sobre el desplazamiento de componentes cuando insertamos elementos a un gran ensamblaje, a un gran espacio de trabajo. Veámoslo con más detalle. Respecto a la interfaz de usuario simplificada, tenemos nuestro ensamblaje y tenemos nuestro entorno en la que tenemos una información en pestañas, iconos y árbol. Con esta nueva capacidad podemos venirnos a ver y en el espacio de trabajo hacemos un interfaz simplificado. Reducimos las pestañas, los iconos y la información del Feature Manager. Lo que cuelga de ahí, como esta pieza, viene ya con el interfaz simplificado. Lo referenciado, como este plano, viene con el interfaz simplificado, pudiendo moverme de un modo más simple en nuestra interfaz. Recargar desde el servidor. Bien, vamos a ver, estamos trabajando con nuestro SolidWorks Connected y tenemos este componente. Y llega un momento que me gustaría recargarlo desde el servidor. Sin dejar de trabajar en él, le pido que haga una recarga y lo que hace, digamos, que actualiza la información, actualiza la geometría, me pregunta si quiero solo el archivo, solo las referencias o el archivo y las referencias. De este modo puedo tener actualizado mi diseño, sincronizado, digamos, sin tener que dejar de trabajar. Desplazamiento de componentes. ¿A cuántos de vosotros en un gran ensamblaje no le ha pasado que al insertar un elemento nuevo cree que está al lado y al final está muy lejos? Cuando le das a F hace un todo, desaparece el ensamblaje. Bueno, pues sale este aviso que veis abajo en la pantalla en la que nos trata de prevenir y deshace eso. Nos lo coloca realmente cerca y próximo, pudiendo revertir una situación que suele ser bastante molesta. Otras mejoras interesantes, la búsqueda de comandos que se ha mejorado para personalizarlo mucho a nuestras necesidades, acceder a documentos recientes y las herramientas que tenemos para evitar o poder salvar el trabajar con un modo offline no planificado, un corte de repente de conexión de internet que nos obliga a no poder trabajar contra la red. Veámoslo en detalle. La herramienta de búsqueda de comandos me parece muy interesante la mejora que ha habido y es que nos permite adaptar un nuevo campo con palabras clave para personalizar la búsqueda a mis necesidades. Veamos cómo en este caso yo tengo que el guardar como tiene unas palabras claves que es convert, de modo que si yo busco por convert me encuentra el guardar como. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a crear uno para una operación de exportar. El comando es exportar, pero si yo por ejemplo exporto muy a menudo archivos STL, yo en mi columna de búsqueda pongo STL. De modo que cuando yo lance la orden de búsqueda, lanzo el comando y pongo STL y automáticamente él sabe que lo que estoy lanzando es el comando exportar. Es una herramienta muy interesante porque nos permite personalizar y adaptar a nuestras costumbres o necesidades la herramienta de búsqueda. Otra, acceso a documentos recientes cuando estoy en un entorno SolidWorks Connected. Bien, yo puedo tener mis documentos recientes e incluso los documentos recientes que pertenecen al espacio mío en la nube de 3D Experience. Bien, pues una vez que yo los tengo, yo puedo venir a pedirle al sistema que me los desglose, que me haga un buscado, ahí los tenemos. Si yo los elimino de mi PC, ¿qué sucederá si necesito volver a ellos? Pues que en documentos recientes siguen figurando, puesto que los he eliminado de mi espacio local y él aquí tiene la información de los documentos recientes que se han abierto desde el entorno cloud. Modo offline no planificado. Yo voy a comenzar a trabajar y de repente no tengo internet. No puedo tener conexión para acceder a mis datos. ¿Qué puedo hacer en este caso? Pues para solventar esa incidencia tenemos una nueva herramienta que nos va a permitir el poder trabajar offline. Nos sale este warning. Se abre nuestro SolidWorks Connected y directamente tenemos aquí un aviso que nos permite hasta 4 días de trabajo offline para no perder nada de información. Más capacidades interesantes. El modo offline cuando de repente sufrimos un corte mientras estamos trabajando, la posibilidad de personalizar la información de nuestro árbol y el rendimiento de grandes ensamblajes, que es una opción también interesante cuando estamos trabajando y con un volumen de datos desde la nube. Vamos a verlo con más detalle.
Mejoras en el modo offline. Estamos trabajando en nuestro entorno cloud, con nuestro internet, estamos con este elemento, estamos haciendo operaciones, agregamos operaciones de matriz, hacemos, en definitiva, avanzamos nuestro diseño y de repente nos quedamos sin internet. ¡Guau! Que no cunda el pánico. Bien, podemos pedirle al sistema que nos haga un guardado, de momento en local, guardado localmente. Nos advierte que seguiremos trabajando local y que cuando volvamos a sincronizar con nuestra plataforma se actualizará toda la información. Seguimos trabajando, agregamos por ejemplo redondeos, lo copiamos a todos los soportes, a todos los salientes para atornillar, bueno, y seguimos guardando en local. Hasta que podemos volver a tener internet. Una vez que tenemos internet, podremos perfectamente recuperar toda esa información viniendo al archivo y diciendo que ahora lo que quiero es guardarlo. Nos sincroniza todo lo que teníamos en local contra lo que tenemos en la red, pudiendo salvar estos cortes tan incómodos de servicio de datos. Sobre la información de los árboles, en este caso tenemos un ejemplo en el que claramente el árbol es demasiado extenso. ¿Veis que ocupa? ¡Buah! Bueno, pues toda esa gestión la podemos resolver con la información de estos tres niveles de información. Aquí tenemos la descripción del componente, tenemos bueno, pues en las opciones de sistema nos podemos venir a Feature Manager y decir que nos sobreescriba la gestión de la información simplificándola. Veis cómo se reduce notablemente el árbol. Y además esa selección queda para todo lo que cuelga de este ensamblaje. Si me vengo a un subconjunto, vemos cómo el árbol también está notablemente reducido. Es más, al hacer la selección en un nivel superior, si yo quisiera cambiarlo, me sale un warning diciendo que no tengo la libertad de cambiarlo porque viene gobernado por el ensamblaje de nivel superior. Pero en definitiva vemos cómo tenemos una trazabilidad de la gestión de esa información del Feature Manager. Sobre rendimiento de grandes ensamblajes. Bien, abrimos en Cloud actualmente un ensamblaje grande y veis que carga todos los archivos a diferentes niveles de profundidad. Si yo lanzo el modo para solo gestión de grandes ensamblajes, lo que consigo es que directamente el sistema lo que va a cargar únicamente por defecto es primer nivel de profundidad. ¿Veis? Que todo tiene nada más que un nivel. Si yo quiero ir profundizando, iré cargando a demanda, evitando desgaste o consumo de recursos no necesarios, puesto que a lo mejor hay subconjuntos que no tengo que entrar en ellos, pues no tengo por qué cargar todos sus componentes con un nivel de detalle alto. Bien, hasta aquí sería lo que es el bloque de interfaz de usuario y rendimiento en las novedades de SolidWorks 2026. En el siguiente bloque vamos a ver las novedades de SolidWorks 2026 para lo que es entorno de colaboración. De este modo vamos a ver qué capacidades nos presenta la nueva versión para poder en nuestro entorno 3D Experience involucrar a todos los actores de los desarrollos de nuestros proyectos, sean o no de nuestra oficina. Y vamos a comenzar presentando Aura, que es un compañero virtual generado por inteligencia artificial que nos permite una serie de capacidades que ahora mostraremos. Tenemos también novedades en cuanto a guardar configuraciones como Physical Product. Vamos a ver mejoras para conectar entre los compañeros, para poder acceder a foros, a comunidades desde la interfaz de SolidWorks de modo directo. También vamos a ver lo que implica el comando compartir para poder involucrar o compartir nuestros diseños con cualquier actor de nuestro proyecto. Veremos cómo se implementan los estados de madurez en plano. Veremos las mejoras en cuanto a listas de cortes para elementos de soldadura, para weldments. También presentaremos cómo ya las tablas de diseño las podremos agregar a nuestro Physical Product en 3D Experience. Vamos a ver una capacidad que me parece muy curiosa sobre la gestión de componentes deformables. También hay mejoras en la actualización de favoritos. Profundizando en esta integración desde la pantalla del diseñador, veremos cómo se ha mejorado la integración con 3D Swing. También hay una gestión de documentos de oficina. Se ha mejorado también la navegación mediante marcadores. Se inserta también todo el entorno de grupos de conversación en el entorno del diseñador.
también te permite incluir comentarios de iteración. Y una novedad que me parece muy interesante es que los Smart Components, con las componentes inteligentes, ya también se pueden integrar en mi entorno de 3D Experience, con las ventajas que estos elementos conllevan. Entremos en detalle. Aquí tenemos Aura. En principio vamos a ver un ejemplito en el cual, si tenemos por ejemplo en nuestra comunidad un post, como en este caso que es bastante extenso, yo le puedo pedir a Aura que directamente me haga un resumen, ¿vale? Con lo cual nos permite el poder gestionar un poquito el nivel, el volumen de información que nos llega. Nos genera un resumen directamente, pero tiene más cosas ahora mismo integrado en el diseñador. Yo puedo lanzar consultas, ¿vale? ¿Cómo puedo abrir un diseño de SolidWorks en una versión anterior? Y a partir de ahí, Aura busca entre todos los foros de usuarios, la web de ayuda de SolidWorks, toda la información relacionada con SolidWorks. Es como un ChatGPT, pero solo busca en el entorno SolidWorks. No vamos a buscar en otros entornos donde no nos aporta nada. Y además veis que la ventaja es que está integrado en el entorno del diseñador. Guardar configuración. Tenemos un diseño con dos configuraciones, en este caso, y vamos a ver cómo ya vamos a poder salvar estas configuraciones en lo que es la plataforma 3D Experience. Así pues, si vemos las dos configuraciones, la corta y la larga, bueno, pues podemos directamente salvar como guardar como Physical Product, y directamente nos indica que es una configuración que vamos a guardar, y desde aquí puedo gestionar si los archivos los voy a reutilizar o van a ser salvados como archivos nuevos. De este modo podré obtener ya salvada dentro de 3D Experience la otra configuración que no tenía. Conectarse con compañeros. Esta opción también está muy interesante, insisto, integrado dentro del entorno, dentro de la pantalla del diseñador, tengo la posibilidad de acceder a los foros de usuario. Aquí tiro una consulta al foro, que es cómo puedo hacer que esta vista encaje en el papel. Tira las consultas y tú seguirás trabajando, y pasado un tiempo, pues una vez que la has publicado, pues alguien te responde, te indica, bueno, pues tendremos que insertar en la vista unas líneas de rotura, con lo cual tengo toda la información de los foros y de las comunidades de usuarios sin abandonar en ningún momento la pantalla de usuario, la pantalla del diseñador, completamente integrado, con las ventajas que ello conlleva. Otra opción muy interesante, el comando compartir. No tiene sentido hablar de una plataforma en la que todo el mundo esté integrado si tenemos dificultad para compartir nuestros diseños. Vamos a ver cómo podemos compartir directamente diseños en 3D Drive con cualquier actor involucrado en el desarrollo de nuestros proyectos, sea una persona interna o externa de nuestra compañía. Aquí le damos a Share, a compartir, cogemos la extensión, en este caso cogemos una extensión genérica como puede ser un Step, y directamente va a nuestro entorno 3D Drive, y aquí le indico el email que debe recibir esa invitación. Podré incluso controlar que tenga o no tenga un password, que tenga o no tenga una caducidad, el acceder a esa información, pero ya esa persona tiene la posibilidad de acceder a esa información con las ventajas de integración entre todos los involucrados en el proyecto que ello conlleva. Otra novedad muy interesante, los estados de madurez en dibujos. Integrar nuestro PLM en la información de nuestros planos. Aquí tenemos un plano donde esa tabla está ahora mismo vacía. En el momento que estos documentos pasan por su flujo de estado de madurez y alguien los recepciona para aprobar e incluso los da por aprobado, automáticamente toda la información queda ya en el plano, incluyendo la marca de tiempo y la persona responsable de esa acción. Otra capacidad, las listas de corte de soldaduras. Ya podemos integrar en 3D Experience la gestión de todos los elementos que figuran en una lista de corte de soldadura. Lo guardamos en 3D Experience. Aquí tenemos un diseño hecho por Wellman, y además ahora podemos publicar los ítems de la lista de corte. Es una opción nueva que, si la seleccionamos, nos hace todo el desglose. El desglose es tener toda la información en mi entorno de 3D Experience en mi panel de usuario y a cualquier usuario que acceda a cualquier otro app donde se acceda a esa información. Con lo cual tenemos identificados perfectamente cada uno de los artículos que componen mi lista de cortes.
Otra novedad interesante, la gestión en 3D Experience de las tablas de diseño. Aquí hay un diseño que está gobernado por una tabla de diseño que tenemos aquí. Bueno, pues podemos a partir de ahora hacer un link al archivo, crear un vínculo para que cuando ese archivo, ese Physical Product esté en 3D Experience, siempre tenga referenciado esa tabla de diseño y la acompañe como una referencia. Ahí lo tenemos en su cuadro de guardado a 3D Experience, aparece. De modo que si yo a este archivo, ya eso tendré una trazabilidad, si yo a este archivo le pido las referencias, este archivo tiene como referencia el archivo en sí, pero de él cuelga, de él tiene una referencia, una tabla, ¿vale? Una tabla de diseño. De este modo no se va a romper ese vínculo, no se va a perder esa trazabilidad entre un archivo y la tabla de diseño. Componentes deformables. Es una, como he dicho, me parece una novedad bastante curiosa. Yo le puedo pedir, busco un elemento y directamente yo a este elemento le voy a pedir una capacidad que nos permite el comportamiento mecánico. Si es rígido, si es deformable o está deformado. Le voy a indicar que sea deformable. Y el elemento con el que me voy a quedar es el junquillo que está entre el cristal y la estructura metálica. De modo que este elemento yo lo busco por su referencia y le digo que además quiero ver la opción deformada del mismo archivo. Lo va a guardar como un archivo asociado, en la que va a tomar el mismo código, el mismo Enterprise Item Number, que es este, y ahí tenemos el resultado. De modo que yo con esa referencia podré tener como un archivo y otro referenciado, que es el archivo. Si lo busco, voy a tener dos, el archivo en la que el elemento está deformado ya en su posición de montaje y la posición en la que el archivo está previo a deformarlo. Integración con 3D Swing. Seguimos la misma línea. Cada vez más información. En nuestras comunidades podemos tener ya como una novedad interesante de esta versión el incluir el estado del proyecto, el dashboard del seguimiento de proyectos en la comunidad. Aquí voy a buscar todo lo que yo puedo incluir en mi comunidad y ahora tenemos el proyecto. ¿Qué conseguimos? Pues que cualquier persona que esté en la comunidad que tenga los permisos adecuados puede acceder a todo este panel de seguimiento de proyectos. Ahí marcamos y ahí que vemos pues todo el estado, nuestro GAM con nuestro diagrama de tiempo, tareas realizadas, tareas pendientes, toda la información en sí de lo que es el seguimiento del desarrollo de nuestros proyectos, incluidos ya en las comunidades 3D Swing. Grupos de conversación. Los grupos de conversación nos van a permitir, una vez más, dentro de la pantalla del diseñador, poder involucrar a todos los necesarios en cualquier fase del proyecto. Es una especie como si fuera de grupos de WhatsApp. De modo que yo puedo crear un grupo, como el grupo de fabricación, y ir arrastrando, ir agregando miembros de mi comunidad a ese grupo para que el flujo de información sea lo más directo posible, de modo colectivo. Y además veis siempre dentro de lo que es el entorno de diseñador, sin salir para nada, sin abandonar la pantalla del diseñador de SolidWorks. Y otra novedad para mí muy interesante es la gestión de estos Smart Components, componentes inteligentes, ya en 3D Experience. Los componentes inteligentes eran aquellos que llevaban asociadas también operaciones inteligentes que afectaban a los demás componentes. Aquí vamos a insertar el casquillo, veis que las relaciones de posición las toma, y además de insertarlo, va a cortar la pieza gris oscura para alojar ese casquillo al insertar las operaciones inteligentes. De este modo, si cortamos, vemos como evidentemente la pieza gris tiene ese alojamiento, se le ha incluido esa operación para alojar ese casquillo. Hasta ahora esta gestión de estos componentes inteligentes solo estaba disponible en SolidWorks de escritorio y ya por fin la tenemos dentro de lo que es 3D Experience. Y hasta aquí lo que sería el módulo de novedades de SolidWorks 2026, lo que se refiere a herramientas de colaboración. Como veis, todo va en la línea siempre de integrar cada vez más todo lo que es la comunicación, el compartir información entre todos los agentes involucrados en el desarrollo de nuestros proyectos, siempre usando la plataforma 3D Experience. A continuación, vamos a ver en el siguiente bloque todas las novedades de la versión SolidWorks 2026 para lo que es gestión, para lo que es SolidWorks PDM.
Bien, podemos comenzar con mejoras en cuanto a la búsqueda. Se ha mejorado lo que es la búsqueda integrada, se ha mejorado lo que es buscar favoritos, se ha implementado para mí una capacidad muy interesante en cuanto a las búsquedas por tarjetas, que son la posibilidad de buscar por coincidencia exacta o por lo que se llama comodín. Agilizará mucho las búsquedas, evitando lanzar búsquedas sin resultados, teniendo que volver a lanzar el proceso. También se ha implementado una novedad muy interesante, que es poder transferir la propiedad de un archivo cuando alguien lo tiene traído. Se ha incluido en más áreas la información de la revisión. Se ha mejorado la vista previa incrustada para otros formatos como son STEP y como son Parasolid. También se ha mejorado la posibilidad de tener acceso a carpetas para poder navegar a carpetas de nivel inferior sin tener necesidad de tener derechos sobre la ruta superior. Se ha implementado la mejora en las vistas de listas de materiales etiquetadas en PDM Web 2. También se han mejorado las tareas de convertir. Y por último se han hecho mejoras en cuanto a lo que es el poder archivar o obsoletar flujos de trabajo que no estén en vigor, que no estén en uso, para simplificar toda la información que tenemos en el panel de administración de SolidWorks PDM. Comencemos, por tanto, con las capacidades, las mejoras, y empecemos por la búsqueda integrada. Nos va a permitir acceder de modo muy rápido a búsquedas preconfiguradas. Aquí venimos, lanzamos una búsqueda favorita y directamente con los valores de la búsqueda nos encuentra el producto deseado. Lo hemos hecho pudiendo incluir una serie de campos en la búsqueda preconfigurada. Más opciones de las herramientas de búsqueda. Buscar favoritos. Bueno, pues podemos también acceder a las búsquedas disminuyendo los intentos fallidos. Lanzamos la búsqueda, en la cual viene ya con un valor predefinido, como hemos visto, y resulta que aquí no encuentra nada, pues nos permite ahora editar cualquiera de los valores, no solo los valores rellenos, sino otro, cualquiera, de modo que nos termine encontrando el resultado deseado de la búsqueda. Y otra de las capacidades, que es la de buscar en tarjetas. Para mí esta es una de las capacidades más interesantes de las mejoras de búsqueda. Nos permite el generar ese valor con lo que se llama coincidencia exacta o con lo que se llama comodín. Ahí vamos a buscar por comodín, y por comodín fijaros lo versátil que va a ser. Yo lanzo la búsqueda y busco por Year ASI y me encuentra. Pues fijaros lo que me encuentra. Lo que me encuentra es porque la tarjeta de datos viene ASI encabezando la frase y Year como parte de una palabra, con lo cual el comodín busca estén en orden inverso, formen parte o sea una palabra completa. El objetivo es dar siempre un resultado de búsqueda, haciendo la búsqueda lo más versátil posible. Otra de las mejoras y de las novedades muy interesantes es la transferencia de propiedad. Poder transferir el ownership, el que un usuario tenga traído algo. Si yo este subconjunto quiero coger esta parte y suprimirla para guardar una configuración, me encuentro que tengo un problema. Y es que esos archivos se encuentran traídos. Este usuario, que se llama Megan, lo ha intentado y cuando accede ve que tanto el ensamblaje principal como el subconjunto que aloja lo que voy a suprimir, lo tiene traído un usuario que se llama Eric. Pues bien, ahora yo puedo venirme al archivo, botón derecho, transferir la propiedad a Megan. De este modo ya están bloqueados por Megan, pudiendo obtener siempre que mi vista local conserve todas las actualizaciones. Fijaros que además esta es una opción muy útil cuando el usuario que tiene un archivo traído está fuera, está de vacaciones, está de viaje, etcétera, y al final el archivo puede quedar bloqueado para cualquier uso por parte de otro de los miembros del desarrollo del proyecto. Otra novedad, información de revisión. Nos permite en las pestañas Contiene y dónde se utiliza a partir de ahora obtener también la información de la revisión. Hasta ahora solo teníamos la de la versión. De este modo tenemos cada vez más información en cada una de las pestañas para siempre tomar las mejores decisiones. Vista previa incrustada. Esta capacidad lo que nos va a permitir es poder previsualizar en el vista preliminar nuevas extensiones como son archivos STEP o archivos Parasolid, consiguiendo
facilitarnos el trabajo sabiendo siempre en todo momento qué archivos son los que estoy manejando. En cuanto a derechos de acceso a carpetas, era habitual que cuando teníamos acceso a una carpeta, pero a las carpetas que la contenían no teníamos acceso, teníamos que navegar simplemente copiando y pegando la dirección completa, porque no nos permitía navegar. A partir de ahora esto va a cambiar. Si yo aquí me vengo a los permisos de carpeta y le concedo a este usuario los derechos de carpeta a una ruta determinada, que parte de los proyectos 01, diseño, planos de lanzamiento para fabricación, veis que es un cuarto nivel de acceso y ahí es donde tengo acceso, pues con esta nueva capacidad veré las rutas anteriores, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y en el cuarto nivel puede ya entrar a los archivos. Como veis, solo hemos visto una carpeta en cada una de las rutas previas, pero te permite esa navegación. Novedad que hasta ahora no era posible y no estaba permitida. Otra importante novedad es relativa a la visualización de listas de materiales desde la herramienta PDM Web. Accedemos a nuestro entorno de PDM Web y podemos navegar entre nuestras carpetas, tener la previsualización, tener el e-drawing, poder acceder a la información de la tarjeta de datos. Pues bien, ahora también, a partir de ahora, podremos tener acceso a la información de listas de materiales etiquetadas, con lo cual en este caso tenemos ya aquí dos, una para fabricación y otra para compras. Integrando todo este nivel de información, toda esta calidad de información para cualquier usuario que acceda a PDM desde la herramienta PDM Web 2. Bien, y en este punto vamos a referirnos a los flujos archivados de flujos de trabajo. Archivado quiere decir un flujo de trabajo que ya no uso, que está obsoletado, que está ahí, pues lo puedo incluir, lo que se llama archivarlo, y pasa a una subcarpeta donde están todos los flujos de trabajo que están, como digamos, desenchufados. Podré revertirlo si quiero o podré eliminarlo en un futuro, pero esto me simplifica la navegación entre los flujos, simplificando también la información que tenemos en nuestro panel de administrador. Algunas otras mejoras en cuanto a rendimiento. Fijémonos en la carpeta en cuanto a navegación en PDM Web 2. Tenemos un ejemplo con 96 archivos, otro con casi 340 y vemos en comparativas entre PDM 2024 Servipack 3.1 o PDM 2025 Servipack 1 los tiempos de apertura sin latencia y con 20 milisegundos de latencia. Podemos observar que cuando hablamos de latencia tenemos una mejora de entre 12 y 13 veces más rápido, impactando claramente en los tiempos de trabajo. Para terminar, vemos las mejoras en el e-drawing embebido para la previsualización. Ahí tenéis en amarillo las nuevas herramientas, como para Solid, nuevas versiones de Solid Edge, Step, las nuevas herramientas que ya nos permite tener una previsualización desde lo que es el panel embebido de e-drawing en el explorador de Windows de PDM. Hasta aquí la presentación del bloque de novedades de gestión y SolidWorks PDM de la versión SolidWorks 2026. Con esto cierro el bloque que comprendía interfaz de usuario, rendimiento, colaboración y gestión y SolidWorks PDM. Por mi parte no me queda más que daros las gracias por la atención prestada y sin más preámbulos vamos a pasar la palabra a mi compañero Juanma, que va a encargarse del siguiente bloque de novedades. Cuando quiera, Juanma. Muchas gracias, Álvaro. Cojo tu testigo y continúo con las novedades de SolidWorks 2026. Empezamos primero por una breve presentación, creo que muchos ya me conocéis. Soy Juanma, del equipo técnico de Origen, y me suelo encargar de la formación, soporte y preventa de SolidWorks y algunas de las herramientas de lo que nosotros llamamos el ecosistema. En concreto, os voy a presentar novedades de algunas de esas herramientas del ecosistema de SolidWorks, como son Electrical, algunas de las herramientas de Simulation y DraftSight, entre otras. Las novedades de SolidWorks Electrical 2026 son varias y vamos a presentarlas a continuación, pero antes siempre me gusta recordar qué podemos hacer con esta herramienta. SolidWorks Electrical me va a permitir integrar el diseño mecánico y eléctrico para funcionar y trabajar de una manera mucho más cómoda y aunar estos dos departamentos.
elementos. Tendré una herramienta de diseño esquemático o 2D que me permite crear cualquier esquema eléctrico, neumático o hidráulico, y solo si quiero podré integrarlo en mi herramienta de diseño 3D, es decir, en SolidWorks. Y esto me va a permitir conocer longitudes de cable, diámetros de manguera, saber si tengo espacio suficiente para cualquier mazo de cables que necesite y que no haya ninguna sorpresa de última hora. Y, como hemos dicho, vamos a presentar las novedades de SolidWorks Electrical 2026. Empezamos por una que venimos desarrollando desde SolidWorks Electrical 2025 Servipack 2, que es la importación desde Excel de referencias de manguera y de fabricante. Ya podíamos hacerlo antes, pero se ha mejorado la herramienta de importación para que sea mucho más cómoda de utilizar y así ganemos tiempo y comodidad a la hora de utilizarla. Respecto a la inserción de conectores, vamos a tener un nuevo menú desplegable, es decir, totalmente independiente, con filtros que me va a permitir conocer que se ha integrado, que no, es decir, que tengo mis esquemas y que me falta por representar, para hacer mucho más cómodo y mucho más rápido el proceso de inserción de conectores. Respecto a accesorios, vamos a poder añadir desde 2025 SP1 diferentes accesorios a los circuitos de diferentes métodos y todos muy sencillos, y podremos añadir cualquier accesorio, ya sea un sello, una carcasa, un enchufe, una clavija, para que tengamos listas de materiales muy detalladas con toda la información y no se olvide de incluir nada o de comprar nada. Respecto a la exportación de PDF, tenemos un proceso similar al que describíamos anteriormente. Desde SolidWorks Electrical 2025 Servipack 2 se ha ido mejorando la exportación de PDF. Por ejemplo, para que tengamos muchas más opciones a la hora de exportar. Y esto es algo que me gusta mencionar porque lo ha pedido uno de los clientes de origen y se ha incorporado en esta versión. Además, tendremos diferentes herramientas para que no necesitemos postprocesar nuestros PDFs, es decir, si necesitamos que algunos folios estén apaisados y otros verticales, podremos exportarlos en automático, evitándome el coste y el tiempo de postprocesar con otras herramientas. Respecto a las herramientas 3D, tenemos la herramienta de ruteado de conductores de forma independiente. No hace falta que cree el ruteado del mazal completo. Tenemos un acceso más granular y podremos hacerlo solo de los conductores que necesite, ahorrándome mucho tiempo y teniendo más control. Otra de las herramientas que creo que os puede gustar mucho será el Tooltip, que va a ser un pequeño menú desplegable que va a aparecer cuando me sitúe encima de un conductor, que me va a indicar el nombre de ese conductor y diferentes propiedades, para, sin necesidad de ir al árbol o de analizarlo con más detalles, solo estando sobre ese elemento, ver las propiedades del mismo. También tenemos una opción que os va a permitir ganar mucho tiempo. Anteriormente, si queríamos editar uno de los puntos de conexión o varios, el proceso era idéntico. Íbamos a uno de los elementos y lo editábamos. Ahora tenemos una herramienta que me va a permitir editar de una manera masiva, es decir, con una tabla de resumen, todas esas propiedades. En concreto podremos editar, por ejemplo, las longitudes de terminal, algo así como un batch edit o una edición masiva. También hemos mejorado los esquemas de aplanado de mazos o de harnessing para que incluya mucha más información y sea una información más completa y más rica. Y como siempre vamos a mostrar algunas de esas novedades directamente en SolidWorks Electrical 2026. Vamos a seleccionar la librería de referencias de fabricante y vamos a importar. Podremos importar y tendremos una herramienta de importación con un esquema de colores y con una leyenda que me dice lo que es obligatorio y lo que no. Y si tenemos, por ejemplo, elementos que se repiten, por ejemplo, el número máximo de cables o la sección máxima o la mínima de esos conductores, vamos a añadir solo una vez ese valor. Es decir, no voy a tener que añadir el mismo valor repetidamente para cada circuito, y vemos cómo se importa correctamente dos cables como máximo y, por ejemplo, el mínimo espesor o diámetro del conductor será de 0,5 y solo lo hemos introducido una única vez. Respecto a los conectores dinámicos, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a tener una ventana desplegable que me va a permitir ver y filtrar los diferentes elementos que ya he insertado o que tengo que insertar en mi modelo, haciendo que sea mucho más rápido y cómodo insertar conectores con esta herramienta. Inserto el conector y continuamos con otra novedad.
que además vamos a utilizar ese mismo conector. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver todos los circuitos de ese conector y le vamos a añadir un accesorio. Tenemos diferentes flujos de trabajo para poder añadir ese accesorio y que me aparezcan, como decíamos, en la lista de materiales y que tengan mucha más información. Podemos arrastrar con clic derecho, con diferentes opciones para que el proceso sea muy sencillo. Estamos viendo todos los accesorios que hemos añadido y nos aparecerán en los listados de referencias de fabricantes. Por ejemplo, también nos aparecerá también en los listados de conexiones con su referencia de fabricante y evidentemente pues con el descriptivo de cada terminal, cada destino, etc. Respecto a la exportación de PDF, ya os he dicho que me encanta destacarlo porque una de las novedades, las fórmulas, es una petición de uno de nuestros clientes. Primero, podremos exportar por colección, por proyecto o por página. Tendremos la opción de, utilizando las propiedades del proyecto, añadir la nomenclatura de los PDFs que vamos a exportar. Y para ahorrarnos el tiempo de postprocesar el documento, tendremos la opción de orientar automáticamente por si tenemos esquemas o folios que están apaisados y otros que están en vertical, haciendo que no tenga que ir a otra herramienta a cortar, pegar, fusionar, etc., ahorrándome tiempo y quizá incluso coste. Respecto a las herramientas de ruteado eléctrico, ¿qué novedades tenemos? Una que nos permite un acceso más detallado, más granular, si lo queréis decir así, que me va a permitir, como hemos dicho, seleccionar conductores específicos y rutear solo esos conductores. Vamos a seleccionar 4 conductores. Selecciono solo esos 4 hilos, si lo queréis decir así, y vamos a crear ese ruteado en 3D, es decir, todo el camino solo de esos 4 hilos. Así solo creo lo que necesito en ese momento o lo que necesito, ganando mucho tiempo y sobre todo mucho control. Respecto a los esquemas de aplanado, un esquema en 2D, en SolidWorks, y tenemos, como siempre, todo el esquema de aplanado con diferentes tablas que me van a permitir ver información. Puedo añadir columnas, que no es nada nuevo, pero tenemos más propiedades para, como decíamos, crear una documentación más completa y más detallada, para que, por ejemplo, si estamos en cualquier implantación, en cualquier montaje, tener información más detallada. Refrescar es muy sencillo, podemos actualizar todas las tablas tan solo diciendo que sí a ese mensaje emergente. Tenemos otras novedades que no vamos a mostrar mediante un vídeo, pero que sí queremos mencionar. Por ejemplo, el gestor de cables, donde voy a poder ver las diferentes mangueras que utilizo en mi proyecto eléctrico esquemático. Vamos a tener nuevas opciones para poder trabajar de una forma cómoda desde aquí, como por ejemplo cambiar los conductores de orden, ir al esquema donde está esa manguera o ese conductor y además filtros. También, y es una mejora que ha solicitado uno de los clientes de SolidWorks Electrical, podremos ocultar clases dentro de nuestro SolidWorks Electrical para hacer mucho más sencilla la búsqueda o selección de las diferentes referencias de fabricantes, símbolos o lo que necesite. Respecto a la actualización y sustitución de datos, una novedad que creo que a los usuarios de SolidWorks Electrical nos va a gustar mucho. Cuando nosotros cambiábamos una referencia de fabricante, si el número de circuitos era diferente de la referencia original, no podíamos continuar con el proceso. Teníamos que hacerlo manualmente. A partir de SolidWorks 2026, si ese número de elementos es mayor, nunca menor, podremos saltarnos ese menú de advertencias siempre que nosotros lo marquemos, como estáis viendo en pantalla, para poder cambiar de una referencia a una referencia que tiene más circuitos. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Tengo un contactor y necesito un contacto adicional. Pues puedo reemplazarlo de forma masiva en mi proyecto con esta herramienta, ya que estamos añadiendo simplemente un contacto adicional. Respecto a los usuarios que trabajen de forma colaborativa con el servidor de colaboración de SolidWorks Electrical, se incluyen novedades para poder trabajar en muchos más entornos y también para que sea de una forma más fluida y fiable, para mejorar ese trabajo colaborativo con respecto al resto de usuarios o de diseñadores eléctricos. Por último, como ya sabéis y hemos presentado incluso en estas sesiones de novedades de SolidWorks 2026, está en boga nuestra herramienta basada en la nube 3D Experience, y SolidWorks Electrical no se queda fuera de todas esas ventajas que plantea la nube. Vamos a tener
una herramienta que me permite tener las bibliotecas directamente en la nube para poder acceder siempre que las necesite a ellas, y además, no solo eso, voy a poder ejecutarlas directamente desde la nube, tanto la herramienta esquemática como la integración en 3D, es decir, SolidWorks Electrical 3D. Vamos a ver un pequeño vídeo de cómo funciona. Aquí vamos a ver cómo va a funcionar la carga de nuestras librerías, es decir, de toda nuestra base de datos directamente en la nube, para que podamos acceder incluso cuando estemos en un lugar fuera de la oficina, lejos de nuestro servidor eléctrico, ¿no? De hecho, aquí no tendríamos servidor eléctrico. Lo volcaríamos todo en nuestra nube y tendríamos acceso siempre a los diferentes elementos. ¿Qué significa? Que si yo ejecuto de nuevo SolidWorks Electrical Schematics, podré cargar todas las librerías y podré empezar a trabajar sin acceso al servidor. Esto es algo muy cómodo si a veces cambio de equipo o estoy lejos de mi oficina. Aquí vemos cómo es el proceso de recargar la librería y poco más respecto a la herramienta esquemática. Pero esto no es todo. No solo vamos a poder trabajar con los esquemáticos, también vamos a poder integrarlo todo, como hemos dicho, desde una solución que ejecutamos directamente desde un navegador, como estáis viendo, y el flujo de trabajo es igual. Es el mismo SolidWorks, solo que lo ejecutamos desde la nube y las bibliotecas están en la nube. Podemos integrar esquemáticos, podemos rutear cables, podemos conocer longitudes de cable, diámetros de manguera, es decir, conocer mi proyecto eléctrico e integrarlo totalmente con mi proyecto mecánico para que no haya ninguna sorpresa de última hora. Por supuesto, toda la información que cree podemos volcarla directamente en mi plataforma para desde cualquier punto con internet poder consultarla sin ningún tipo de problema. Y estas son las novedades de SolidWorks Electrical. SolidWorks Simulation 2026 también incluye muchas novedades. Ya sabéis que SolidWorks Simulation es la herramienta de cálculo de elementos finitos de SolidWorks, es decir, como a mí me gusta decir, el banco de pruebas de SolidWorks. El modelo con el que estamos presentando SolidWorks 2026 es un modelo bastante grande, que pesa más de 10 toneladas y está soportando fuerzas de más de 12 toneladas fuerzas. Eso significa que modelar y cumplir las capacitaciones técnicas es algo imprescindible. Tendremos que tener en cuenta ese peso propio y ese empuje y crear un sistema que me permite que no vuelque mi sistema. Además, debemos de tener en cuenta no solo las magnitudes de mi sistema o de mi producto, también dónde va a trabajar, es decir, en terrenos irregulares, es decir, terrenos poco estables. Por lo tanto, vamos a diseñar un sistema en la parte posterior que nos dé estabilidad. ¿Qué vamos a necesitar? Analizar este modelo para minimizar el desplazamiento angular en este dispositivo. Pero hoy venimos a ver las novedades de SolidWorks 2026, analizando evidentemente ese sistema de estabilización posterior que hemos comentado. Lo primero, vamos a utilizar, como los usuarios avanzados que muchos de ustedes seréis, diferentes tipos de mallados o mallados mixtos. Y tenemos diferentes mejoras en los mallados tipo shell o vaciado, en los mallados tipo viga que veremos más adelante. En los mallados tipo vaciado vamos a poder añadir masas remotas directamente en las aristas de este mallado. También, de forma general, no solo para un mallado en específico, sino para todos, vamos a tener mejoras a la hora de tener errores a la hora de simular nuestro estudio. Si nos hemos equivocado configurando o haciendo el setup de un estudio, vamos a tener diferentes advertencias que nos van a ayudar a invertir menos tiempo buscando el error. Por ejemplo, si hemos olvidado aplicar un material a un sólido o a una pieza, tendremos exactamente el nombre de ese componente y podremos ir directamente a él a aplicarle material ganando mucho tiempo. Lo mismo con controles de mallado. SolidWorks Simulation 2026 me indica cuál es el control de mallado que falla y puedo ir directamente a corregirlo. Tenemos una nueva gráfica de resultados que me va a permitir conocer el desplazamiento rotacional en los tres ejes X y Z en grados o en radianes. Respecto a mallado tipo shell o vaciado, vamos a poder definir por defecto qué tipo de mallado queremos utilizar, mallado grueso o fino. Y por último, la reacción o las fuerzas de reacción de diferentes conectores, como son los pasadores, vamos a poder
visualizarla en diferentes estudios, como el estudio de vibración aleatoria. Como siempre, vemos algunas de estas novedades en una pequeña demo o vídeo. Empezamos. En este elemento, para ganar tiempo, vamos a utilizar un mallado mixto. Los elementos de viga mallado como viga y los elementos de vaciado como vaciado. A partir de SolidWorks 2026 vamos a poder crear una masa remota en aristas de elementos que vamos a mallar como vaciado, lo que me va a permitir modelar condiciones de carga mucho más complejas, ahorrándome tiempo, porque ya sabemos que un mallado de vaciado me permite realizar mallados muy exactos de una forma muy rápida. Siguiente novedad, lo que hemos llamado feedback de errores, es decir, ejecutamos nuestro estudio y nos encontramos un error, nada nuevo, y nos aparece directamente la pieza que no tiene aplicado el material. Simplemente la buscamos y aplicamos el material. Una novedad que me ayuda a corregir errores de una forma mucho más rápida. Tendremos lo mismo con los controles de mallado. Volvemos a ejecutar el estudio y ya lo tenemos corregido y totalmente resuelto. Siguiente novedad, nueva gráfica que os adelantábamos. Tenemos una gráfica totalmente nueva, definimos una gráfica de desplazamientos y podremos definir los desplazamientos rotacionales o la rotación en X y Z y mostrarlos en radianes y en grados. Vamos a ver estos resultados y vamos a animarlos. Y vemos esta gráfica para estudios con mucho detalle o con un grado de exigencia bastante alto. Continuamos con los tipos de mallado shell por defecto. Ya sabéis que el modelo de elementos finitos de un vaciado grueso y uno fino es totalmente diferente y será imprescindible que lo tengamos en cuenta. Habitualmente, estar definiéndolo cuando sabemos que habitualmente todas las mallas de vaciado serán gruesas o finas puede ser algo tedioso. Vamos a poder definir cuál queremos que sea ese tipo de mallado por defecto y todas tendrán ese tipo de mallado. No os preocupéis, lo podemos cambiar. Hemos seleccionado grueso, cambiamos todos los parámetros, revisamos el offset y definimos el espesor y vemos cómo selecciona por defecto ese mallado grueso, que como veis podemos cambiar. Y de nuevo podemos ver los resultados utilizando esta novedad de SolidWorks 2026. Por último, fuerzas de conector. Vamos a realizar un estudio de vibración aleatoria. En ciertos estudios para modelos o para productos de maquinaria es muy importante estudiar la vibración aleatoria. Como ya sabéis, vamos a abandonar el dominio del tiempo. Por lo tanto, los resultados de esta fuerza de conector, es decir, de los pasadores, no vamos a verlo en una gráfica de fuerza respecto al tiempo o de un valor puntual. Vamos a verlo en la escala de la frecuencia. Por lo tanto, mostramos o listamos o enumeramos esa fuerza de conector y vamos a verla respecto a el dominio de la frecuencia. Vamos a cambiar a una escala logarítmica y podemos ver dónde tenemos esa fuerza con valores más altos para poder estudiarla de manera independiente o poder actuar sobre ella para minimizarla si fuese necesario, evidentemente. Vamos a ver con otro ejemplo otras de las mejores que presentamos en SolidWorks Simulation 2026. En este caso, para el mallado de vigas, que nos va a permitir definir una fuerza total sobre diferentes elementos, es decir, sobre todo el cuadro superior. Vamos a poder definir una masa total distribuida o una fuerza total, algo que hace que sea mucho más fácil de expresarnos y de aplicar. Y después, en los estudios de análisis de espectro de respuesta, que son los más parecidos, o como podríamos definir un análisis sísmico, me va a permitir también modelar cargas remotas o masas remotas, permitiéndome así ahorrarme el tiempo de modelar y de configurar y de solucionar eso en SolidWorks Simulation, es decir, ganando tiempo. Después, respecto a los estudios de pandeo, si necesitamos realizar un estudio de pandeo, algo bastante habitual en sistemas estructurales, habitualmente podemos obtener autovalores o factores de pandeo negativos. Esto en muchos casos no tiene mucho sentido en ciertos escenarios. Por lo tanto, podremos habilitar una opción a demanda para evitar que se muestren, haciendo así que la información sea más sencilla y más directa de interpretar. Como hemos dicho, vamos a ver esas pequeñas novedades directamente en SolidWorks Simulation. Siempre que hablamos, habitualmente, si decimos que tenemos una carga de 40.000 newton, no nos referimos a 40.000 newton por viga, nos solemos referir de una forma general. Por eso, en SolidWorks Simulation, a partir de ahora, podemos aplicar
de una forma total esos 40.000 newton para que sea más acorde a cómo nos expresamos, pues 40.000 newton sobre la parte superior o sobre la zona superior de mi sistema estructural, permitiéndome trabajar de una manera mucho más sencilla. Vemos los resultados y vamos a realizar una pequeña animación de los mismos. Al final se trata de simplificar la vida de la persona que simula, ingeniero, diseñador o el usuario al fin y al cabo. En los análisis de espectro podremos utilizar cargas remotas, que es una novedad que os indicábamos anteriormente. Utilizamos esa carga remota y vamos a poder definirla sobre diferentes elementos. Esto me permite ahorrarme el tiempo de modelar esa geometría en 3D, mallar esa geometría en 3D y tenerla en cuenta dentro de mi estudio. Por lo tanto, me permite ganar mucho tiempo y trabajar de una manera, como veis, muy cómoda. Selecciono los elementos, la carga y la posición de esa carga remota. Obtenemos los resultados tanto en tensiones como en desplazamientos. Modos de pandeo, como hemos dicho, si tenemos un factor negativo de pandeo o un autovalor negativo, como estáis viendo en pantalla, o un factor de seguridad de pandeo negativo, eso significa que esta estructura pandearía si la carga cambia totalmente de dirección, es decir, cambia de valor, algo negativo o algo totalmente contrario. En muchos casos esto no tiene sentido, por lo tanto, si a demanda lo desactivamos, veremos solo esos factores de seguridad de pandeo que son positivos, lo que me permite analizar de una forma mucho más sencilla la información y no tener que preocuparme de valores que no nos aportan nada. Otra mejora que se ha incluido en SolidWorks Simulation es la mejora del tiempo de simulación. Por ejemplo, estamos viendo cómo el tiempo de ejecución mejora más de un 25% en estudios con diferentes interacciones complejas, como por ejemplo pernos, barras, conectores de cojinetes. Y estas son todas las novedades, ¿no?, de SolidWorks Simulation 2026. Dentro de Plastics 2026 tenemos también diferentes mejoras. Ya sabéis que SolidWorks Plastics es la herramienta que me permite simular la inyección de plásticos para minimizar o evitar de forma completa los errores de fabricación. ¿Qué novedades traemos? Otro año más continuamos manteniendo la base de datos de materiales. Y utilizo manteniendo porque creo que es la palabra correcta. En algunas versiones hemos eliminado materiales y en esta versión añadimos 85 nuevas referencias y actualizamos nuevas referencias o referencias ya existentes para que esa base de datos esté siempre al día. Respecto a las mejoras de tiempo de cálculo, se ha mejorado el solver para obtener incluso una mejora de un 30% en los problemas de empaquetado y tenemos una nueva gráfica que me va a permitir mostrar las regiones con llenado incompleto, que me va a permitir ver esos puntos donde hay un llenado incompleto de mi pieza o lo que se suele decir un short shot. Respecto a ventilación, vamos a poder añadir ahora ventilación también a arista, permitiéndome modelar problemas mucho más complejos. Y respecto a los materiales termoestables, como resinas, epoxis, siliconas, etc., el proceso no es un proceso que yo pueda inyectar, es un proceso muy diferente de curado, donde hay una reacción que se basa en el tiempo de curado. Son estudios que ya podíamos realizar con Plastics, pero en 2026 se ha cambiado la nomenclatura para que sean más sencillos de utilizar o más amigables. Por ejemplo, el estudio de conversión se llamará ahora basado en curación. Vamos a estipular un porcentaje de curación antes de poder expulsarlo del molde, o otro estudio que era el de tiempo, que ahora se llamará basado en el tiempo, que será el tiempo de curado que yo defino. Tendremos un nuevo parámetro que me va a permitir ver el porcentaje de volumen de la pieza que está por encima de un nivel objetivo de curado. Y eso nos va a establecer un umbral para determinar ese punto de expulsión de mi pieza del molde. Vemos esas mejoras directamente en SolidWorks Plastics 2026. Esta es nuestra librería de materiales. Como hemos dicho, se mantiene una versión más. En este caso en concreto se han actualizado de referencias y se han añadido nuevas referencias. Aquí tenéis una tabla de esas referencias y, como decíamos anteriormente, se mejora el solver para obtener incluso un 30% de mejora
en las Pack Simulation o las simulaciones de empaquetado. Nueva gráfica totalmente, realizo o muestro los resultados de este tiempo de llenado y podemos identificar que hay una zona donde no se llena correctamente, pero es que ahora tenemos una gráfica de resultados que me muestra directamente qué zona es la que tiene ese llenado incompleto y puedo analizarla desde aquí. Y no solo eso, si hay más zonas que están totalmente aisladas, podemos verla en una gráfica o en una vista independiente, como esos son esos dos tetones que tenemos en la parte inferior. Respecto a las zonas de ventilación, tenemos esa novedad que me va a permitir, por ejemplo, en este caso, donde vemos que tenemos una presión bastante alta y bastantes puntos críticos, en este caso vemos que esa zona no está modelada correctamente, entonces sabemos que ahí habrá más ventilación, por lo tanto le vamos a añadir ventilación en la arista, que es esa novedad que os describíamos en SolidWorks Plastic 2026. Añadimos toda esa arista y ejecutamos de nuevo el estudio de llenado. Y ahora vemos como con un modelo que se adecua más a la realidad, tenemos una presión de llenado mucho más baja, mucho más realista y tenemos zonas o no tenemos zonas críticas. Respecto a los materiales termoestables, como hemos dicho, este molde o esta pieza de silicona, el proceso no va a ser el habitual de un material termoplástico, sino que se basará en una reacción química o en un proceso de curado. Tenemos ese cambio de nomenclatura y tenemos ese umbral de porcentaje de volumen curado. Mostramos el resultado y vamos a ver esa gráfica donde hemos puesto ese umbral de el 80% y vemos toda esa zona que tiene más de ese 80% de volumen curado. Y estas son todas las novedades de SolidWorks Plastics 2026. Dentro de las herramientas de simulación de fluidos, vamos a ver las novedades que incluye SolidWorks Flow Simulation. En primer lugar, ahora podemos ver todas las fuentes de calor que tendremos en nuestro modelo de una forma mucho más automatizada. Es decir, antes teníamos que mostrarlas unas a una, ahora podremos mostrarlas todas. Se incluye la opción de añadir esos dobles resistores o resistores de doble resistencia o two resistors que se denominan en inglés, directamente desde SolidWorks Flow Simulation o también importándolos desde Excel. También una novedad que creo que nos va a ayudar a ganar mucho tiempo es la opción de rellenar ranuras delgadas. Nos va a permitir, por ejemplo, en este modelo, en este mallado que vemos en la parte derecha, no tener que modelar geometría para rellenar este pequeño gap de aire que tenemos entre la pasta térmica, podríamos decir, y el modelo, para evitarnos, pues evidentemente, el tiempo del modelado y hacer que podamos realizar estos estudios de una manera más cómoda, un poco más automatizada, sin preocuparnos de estos pequeños gaps de aire que tenemos en nuestro modelo. Respecto a resultados, vamos a poder determinar las coordenadas en X y Z del mínimo o del máximo de nuestro modelo, teniendo así la ubicación de una manera mucho más exacta, o exacta, no podríamos decir. Después, respecto a estudios paramétricos, quizás por mi formación, pero creo que estos gráficos de burbujas que se incorporan en esta nueva versión van a ser muy interesantes porque nos van a permitir comparar la dependencia de diferentes parámetros dentro de estos estudios de variables o estudios paramétricos. Es decir, vamos a tener una gráfica que nos va a permitir analizar esa dependencia de una manera aún más cómoda. Se incorporan los estudios de submodelado que ahora nos van a permitir utilizar diferentes herramientas para poder importar a modelos de nivel superior todo un estudio que es realizado. Es decir, lo defino de una forma más sencilla. Si no conocemos qué es un submodelado o la técnica del submodelado, es la técnica que nos va a permitir utilizar o reutilizar una configuración de un proyecto ya realizada para escalarla a un proyecto o un estudio de mayor calado o de nivel superior. Y ahora vamos a poder reutilizar componentes de biblioteca, modelos y muchos más parámetros para
ahorrar tiempo, básicamente, pues, para poder reutilizar todo ese diseño. Y respecto a la herramienta de Flow Remote Server, aquí tenemos el Batch Results. Flow Remote Server es una herramienta que me permite que diferentes usuarios estén utilizando SolidWorks Flow Simulation y ejecuten los estudios directamente en un equipo de mayor potencia que solo se dedique a calcular, a resolver. Con esta herramienta vamos a poder ahorrar mucho tiempo y recursos enviando todos los estudios como hemos dicho, al ordenador con más capacidad, permitiendo que el resto de usuarios no consuman recursos y permitiendo crear mucho más estudios o dedicarse a otras tareas, evidentemente. Ahora tenemos un acceso, un control más granular dentro de la herramienta Batch Results, que me va a permitir pues seleccionar qué componentes quiero que calcule o que ejecute Flow Simulation. Respecto al explorador de componentes, se añade una nueva columna que me va a permitir mostrar la temperatura de esos componentes para saber el peso o la importancia que tiene el aporte de calor de cada uno de ellos. Y estas son las novedades de SolidWorks Flow Simulation. Respecto a las novedades de DraftSight, como ya sabéis, es la herramienta de diseño 2D y 3D de Dassault Systèmes. Es un gemelo digital del líder de la industria, AutoCAD, y nos permite todas esas capacidades que venimos usando con ese clásico de la industria. DraftSight cada año trae muchas más novedades. Y por ejemplo, este año incorpora muchas de ellas, como por ejemplo la página de inicio que me permite acceder a archivos recientes, favoritos, espacios de trabajo, paletas, etc. Tendremos una nueva pestaña que será el Power Tools, que es una recopilación de diferentes herramientas bastante utilizadas o bastante habituales dentro del diseño con DraftSight, y una novedad que creo que os va a gustar mucho, porque cuando me conecto con ustedes casi siempre estáis trabajando en dos documentos en paralelo, que va a ser la herramienta de ventana flotante, que me va a permitir pues tener DraftSight en dos ventanas independientes, permitiéndome trabajar con los dos o comparar dos proyectos, copiar información o ver información en un proyecto y volcarlo en el otro, etc. Tenemos la opción para usuarios preocupados con la automatización de tareas de las expresiones Diesel, que me permiten realizar cálculos, evaluar campos, ¿no? Que estén en mi DraftSight y que se actualicen automáticamente. Y respecto al comando patrón o matriz y la cinta degradada, es una novedad muy similar, pero que nos va a permitir ganar mucho tiempo. Anteriormente teníamos que estar cambiando los parámetros, seleccionando previsualizar y viendo los cambios. Ahora vamos a tener una cinta que me va a mostrar todas las opciones y me va a permitir irlos cambiando de una forma mucho más directa, mucho más versátil. Respecto a importación, tenemos la importación de formatos ECW, que son formatos de gran tamaño y de gran calidad de imágenes satelitales, y vamos a poder importarlos y trabajar sobre ellos en DraftSight. Y una de las novedades estrella, a mi parecer, el módulo BIM, que me permite importar y mantener un vínculo vivo con estos archivos tan habituales dentro de la arquitectura y del sector civil. Vamos a poder importar archivos RVT, archivos IFC, y vamos a poder generar 2D partiendo de esa documentación. Lo vamos a ver todo en un pequeño vídeo, así que vamos allá. Página de inicio. Desde aquí, como siempre, tenemos todos los documentos recientes. Si necesitamos esos documentos más grandes, podemos ver la previsualización, modo listado si solo necesitamos la información en listado. Evidentemente tenemos una herramienta de búsqueda y también vamos a poder acceder a diferentes recursos, paletas, espacios de trabajo que yo necesite lanzar directamente en DraftSight. La pestaña Power Tools, que tenemos el comparador de documentos, TopoTracer, la importación de estilos, de herramienta Offset, copia múltiple, los más habituales dentro del uso de DraftSight. Además, mostramos una nueva herramienta que es matriz de patrón, matriz de bloque, que me va a permitir seleccionar un bloque que yo tenga en mi biblioteca y crear un patrón de ese bloque. Por ejemplo, vamos a coger
la pared, ¿no?, de este edificio y hemos seleccionado un bloque y vamos a rellenarlo todo basándonos en esos parámetros que hemos dicho del patrón. Podremos cambiarlo, evidentemente, y vemos aquí cómo se incorpora ese bloque en esa forma de patrón. Evidentemente, editable si lo necesitamos. Ventana flotante, como hemos dicho, os imagino con vuestros dos pantallas, espero que de buen tamaño para trabajar cómodamente, y podemos llevarnos otro documento a otra ventana para ir trabajando en paralelo con dos documentos, ir comparando. Si necesitamos volcar reglas de información en este documento, lo podemos hacer para trabajar mucho más cómodo. Para los usuarios más preocupados con automatización, como hemos dicho, expresiones Diesel, tenemos la opción de insertar diferentes expresiones que vayan evaluando valores, es decir, con fórmulas, por ejemplo, campos que vamos introduciendo o campos que calcula o que busca, como por ejemplo en este caso la ruta de la que vamos a estar tomando este archivo BIM, que veremos más adelante cómo vamos a poder importar. Cinta de patrón, como hemos dicho, vamos a realizar una pequeña matriz, patrón si traducimos de una forma más literal en inglés, y antes teníamos que cambiar el número de elementos, previsualizar y volver. Ahora no, tenemos esta cinta que me va a permitir cambiar los valores y ajustarlos de una forma mucho más versátil, más visual, más amigable, más cómoda. De nuevo, muy parecido, degradados. Pues seleccionamos el degradado que queremos utilizar. Y desde esta pestaña podemos seleccionar capa, color, valores, variación del degradado, todo lo que necesitemos. Además, vamos a evidentemente poder crear un patrón de rayado y tendremos esas mismas propiedades en una nueva cinta o en la misma cinta, básicamente es idéntica, para poder editar cualquiera de esos parámetros que decíamos anteriormente. Y respecto a importación, imágenes FW, que hemos dicho muy pesadas, con mucho detalle vamos a poder trabajar sobre ellas, vamos a poder recortarlas si no necesitamos tanto espacio de trabajo, si así lo queremos decir, y evidentemente pues vamos a poder escalarlas y vamos a poder delinear sobre ellas. Utilizamos la escala, tomamos aquí nuestra medida y podemos insertar cualquier bloque que tengamos. En este caso parece que es el bloque de un vehículo, un Ford Mustang, ¿no?, que veamos ahí, lo ubicamos en este parking y podríamos trabajar sobre él, teniendo imágenes con un renderizado totalmente realista. Y por último, importación BIM. Tenemos un vínculo vivo, no vamos a tener que estar llamando al arquitecto, ingeniero civil, pidiéndole el favor que nos haga una sección. Importamos el documento, creamos una sección, como estáis viendo, una sección que además vamos a poder editar en el caso de que haya cualquier cambio en la información BIM, y podremos incorporarla a cualquier hoja, ¿no?, de nuestro documento, pues con las capacidades que eso tiene, ¿no?, de que esté totalmente vinculado al archivo original. No solo eso, vamos a tener, como estáis viendo, muchas más informaciones, ¿no?, pues diferente, por ejemplo, de los diferentes niveles o plantas, o incluso de diferentes labels, ¿no?, que me va a dar esa información casi de lista de material, tipo de puertas, de habitaciones, de muros que tendremos en nuestro modelo. Y esto es todo lo que incorporamos con las novedades de DraSite 2026. Por último, y de una forma muy breve, hablar de Composer. Solo vamos a destacar las 3 novedades que creemos más interesantes, porque este pequeño vídeo ya empieza a ser bastante extenso. Y como ya sabéis, SolidWorks Composer es la herramienta que me permite la creación de manuales, instrucciones técnicas para ayudarnos en el montaje o implementación de nuestros productos. Y lo dicho, 3 novedades. Primero, podremos exportar en formatos rasterizados de baja compresión, como son PNG y TIFF, que además son líderes o bastantes estándares en la industria. Lo mismo, o prácticamente lo mismo, tendremos para vídeo. Nosotros podemos crear un vídeo y sacar ciertos clips o frames de ese vídeo. Podríamos hacerlo solo en BMP y ahora lo podremos hacer dándonos mucha más versatilidad en formato también con algo de compresión como JPG y de baja compresión como serán PNG
y TIFF. Por último, tendremos la opción de exportar los talleres de altas resoluciones, es decir, imágenes vectoriales como SVG, que son muy potentes porque me permiten cierta programación o ciertos vínculos entre ellas para realizar recorridos animados, me van a permitir añadir la colección y no solo el nombre, sino el valor o número o índice de esa colección. ¿Qué son las colecciones? Hace pocas versiones incorporamos la capacidad de tener colecciones, que no son más que carpetas donde incluir todas esas imágenes o vistas, como se llaman en Composer, para agruparlas y ordenarlas de una forma más sencilla. Ahora, cuando exportamos, podemos incluirle la opción de que SolidWorks Composer tenga en cuenta esa estructura de la información para que estén mucho más ordenadas. Esto es todo respecto a las novedades de SolidWorks 2026. Ya sabéis que esto es solo un breve resumen de lo que creemos que es más interesante. Podéis consultar mucho más en la ayuda web de SolidWorks y en el PDF, ¿no?, que siempre se incluye con la versión 2026. Por nuestra parte, simplemente comentaros que muchas gracias por habernos acompañado otro año más en las novedades de SolidWorks 2026. Tenéis nuestro contacto para cualquier duda, consulta o para lo que necesitéis. Y que vaya todo muy bien y hasta la próxima, chicos.